¿Quieres saber cómo ejecutar y cerrar tu estrategia? Soy Maximiliano Martín y de eso estaremos hablando hoy día con mi socio Max Villegas. Hola, hola. Quédate para que lo conversemos. Bienvenidos a los martes son de UX, los invitamos a suscribirse y agradecemos los comentarios que nos han llegado, en especial en esta semana. Nos llamó Carlos Martínez, el Chuchu, felicitándonos por la iniciativa y bueno, sin darle más vuelta a todo esto, claramente es un gran aliciente todo el feedback que hemos tenido. Quería preguntarte cómo estás tú. Yo feliz, pues, contento, al fin estamos haciendo esta cuestión, digamos, de los podcasts, videoblog o como quieran llamarle, que era una iniciativa que teníamos pendiente desde hace un tiempo, yo del año pasado más o menos que tenía ganas de hacerlo, pero cuesta tirarse a la piscina, así que con eso contento. Claro, y haciendo una evaluación ya después de un rato de haber partido, ha sido como más o menos positivo. O sea, uno siempre quisiera que esta cosa como que fuera más y uno se imagina que va a explotar, pero no es así. Pero ha sido positivo los comentarios, el feedback que nos han dado, que es poquito, la cantidad de visualizaciones que hemos tenido de los videos, esas cosas como que me tienen confiado. Sé que queda un montón de camino por delante y un montón de cosas por mejorar. En la semana pasada, sobre todo. La semana pasada tuvimos problemas con audio, bueno, quedó bien. Ahora hicimos algunos cambios, vamos mejorando. Así que para adelante, contento con eso. Excelente. Hay algo que yo siempre te lo he planteado y que tiene que ver con qué es lo que hace un programador hablando de UX. Yo conozco tu trayectoria, siempre has estado ligado al desarrollo, pero desde una perspectiva o desde una postura súper estratégica, en el fondo siempre aportando desde esa trinchera, por decirlo así. De hecho, la semana pasada hablamos con Andrea sobre la importancia de conocer el contenido y básicamente el proyecto, saber de qué se trata y en ese sentido poder diseñarlo en un contexto donde siempre se tenga una base sólida. Y asimismo, entiendo que la perspectiva que tú tenés apunta a saber bien de lo que estoy tratando y no solamente estar encasillado en este tema de la programación. No, claramente, pues, o sea, yo siempre he dado la lata con mi historia de vida en ese sentido, de que soy como un extranjero en estas tierras, pero yendo bien al grano. Yo me metí a programar porque quería hacer una revista literaria en internet muchos años atrás, por allá por 97, y entonces mi formación me hizo entender que existían o que había un mundo que era el mundo de los contenidos, a propósito de la Andrea, que necesitaba tener un soporte, un formato, un diseño, etcétera, etcétera. Después eso cuando comenzamos a trabajar juntos le puse nombre, entendí que eso era UX, que era arquitectura, que era UI, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo, también haciendo eco de cuando comenzamos a trabajar juntos, me di cuenta que los TI o los ingenieros informáticos duros y así como más duros, por decirlo de alguna forma, estaban un poco lejos de esta disciplina menos informática, por decirlo. Claro. Y entonces mi obsesión por tratar de validarme de mejor forma en el ámbito fue generar puentes entre las áreas de UX, diseño, arquitectura y las áreas de informática. Fue hacer esas traducciones de repente que cuesta mucho hacerlas. Los informáticos, como te decía recién, desconocen un poco el mundo de la arquitectura y de la experiencia de usuario, o en esos años por lo menos así era. Y
Y las personas que se dedican a la experiencia de usuario y al diseño o a la arquitectura a veces desconocen los elementos más técnicos. Algunos, no todos, digamos. A veces, como hartas veces. Bueno, Va a ser sincero, porque claro. en el fondo igual ahí hay no sé si una desconexión natural, pero tiene que ver mucho con esa aridez que tiene toda la programación, pero que uno no le da normalmente como UX o diseñador, no le da la relevancia que tiene conocer conceptualmente los comportamientos de la plataforma o las capacidades que tiene el equipo de desarrollo, como para tomar decisiones también en base a las cosas que el equipo realmente puede hacer en ese contexto. Es decir, hay muchas decisiones, y que lo conversábamos un poco en el primer capítulo con Bot, de cómo estar adaptado y cómo ir eligiendo específicamente ciertas Sí. prácticas, ciertas acciones puntuales, dependiendo de la madurez del proyecto, la madurez de la contraparte, etcétera. Y desde ese punto de vista yo creo que también aplica al conocimiento que tenemos que tener todos los que estamos metidos en la UX sobre lo que estamos programando, lo que se puede, lo que no se puede. O sea, para hacer la evolución que hemos tenido en los últimos 20 años, 15 si queréis, ¿cachai? Ha sido brutal. Desde nosotros partimos haciendo sitios que estaban en pronto. No le quiero hacer propaganda, pero No le hagamos poner un pito. que era difícil, era súper árido en ese momento, ¿cachai? Te modificabas una plantilla en HTML, o te pedían un cambio en un HTML, tenías que modificar 30, 20, 40 plantillas en el mismo, un tilde, por ejemplo. Después nos pasamos a WordPress y la cosa se nos simplificó, bajamos los tiempos, nos demorábamos al principio 6 meses, 7 meses, 8 meses, empezamos a demorarnos 4. Entonces, desde esa perspectiva, las tecnologías han ido cambiando, pero hay un común denominador que es lo que me pasa de repente cuando yo me meto en un proceso de desarrollo y empiezo a cuestionarme qué es lo que quisieron hacer o cómo tiene que realmente funcionar o cuáles son todas las implicancias que un cierto módulo, componente, como quieras llamarle, necesita o requiere para poder funcionar de manera óptima. Entonces, me he visto también como un poco la obligación de retroceder muchas veces a espacios o a momentos o a hitos de arquitectura como los wireframes, perdón, como los card sorting. Básicamente a mí me interesa mucho, por ejemplo, participar en card sorting de repente, porque es donde logro el cliente es fácil tirarle la lengua. Sí. Y una de las cosas que por lo menos yo considero que me ha caracterizado ahí es que tengo esa facilidad como de repente empezar a interrogar o cuestionar al cliente para que se dé cuenta, o para que me explique mejor lo que realmente quiere, o se empieza a dar cuenta que lo que está pidiendo en realidad no tiene mucho sentido. ¿Sí? Otra de las cosas que me pasa, y también por eso me interesa retroceder a mí en parte de los procesos desde mi mirada o mi posición de desarrollador, es porque muchas veces caemos como en el adorno por el adorno. Esto tiene que ser distinto, tiene que ser diferente, solo porque el gerente así lo está pidiendo, digamos. Y no hay una razón de fondo técnica, de usabilidad o de accesibilidad. En el próximo capítulo vamos a hablar de accesibilidad. Entonces esos argumentos no están de fondo, ¿cachai? Son argumentos, como decimos nosotros, de guata, ¿cachai? Son argumentos que no tienen un sustento técnico. Así, básicamente ese es como mi objetivo, es como tender esos puentes, construir esos puentes y hacer esas traducciones, digamos, entre un mundo y otro, para no toparme con sorpresa en el momento de desarrollo y tener todos los elementos más o menos ubicados y puestos en posición, dispuestos para construir al objetivo final, es que finalmente la tecnología o las herramientas tecnológicas tienen que estar al servicio de la experiencia. Sí, yo recuerdo en proyectos pasados donde claramente estaba muy no sé si viciado es la palabra, pero
muy restringido. Lamentablemente también actualmente hay algunos proyectos que parten así, que quedan muy restringidos desde el marco técnico. En el fondo es como, hoy tenemos que desarrollar en esto y esto puede hacer solamente esto y de tal forma, donde claramente se sobrepone a todo lo que es la definición de una experiencia memorable, exclusiva. O sea, contrario a lo que uno creyera o piensa, digamos, o lo que se puede pensar hoy día, eso todavía pasa, menos que años atrás. Yo me acuerdo en trabajos que hicimos para el Banco de Chile, si mal no recuerdo, o da lo mismo ya, donde usaban estas cosas para BTR también, Oracle Portal. Es que no, el jQuery no lo podemos meter porque no, el módulo no existe, no sé cuánto, ¿cachai? Entonces tenían muchas restricciones técnicas que hacían que ciertos elementos a los que nosotros estábamos más o menos acostumbrados y que eran más o menos un estándar en la industria desde nuestra perspectiva, no se podían ocupar. Entonces había que empezar a hacer más investigación en términos de buscar las herramientas que se ajustaran a las características y cambiar algunas formas de programación para poder lograr el objetivo. Ahora, el mayor problema de eso no pasa por lo que para mí, esto es como mi punto de vista, no pasa por la herramienta que uno escoge o no escoge en términos de nosotros como IDA, por ejemplo, sino que pasa cuando yo me tengo que contactar con la contraparte de TI del cliente, y esa contraparte de TI no tiene los conocimientos, no tiene las habilidades. Yo siempre le digo a la Andrea, o a los chiquillos, por ejemplo, las que hacen gestión, le digo, cuando me dicen, no, es que eso es muy difícil, pero defíneme difícil en HH. Claro. 8 horas, 12 horas, 24 horas, porque 24 horas son 3 días. Claro, es difícil, relativamente difícil, pero es un plazo súper prudente para esperar un desarrollo de repente a lo mejor complejo. Ahora, claro, sí, claro, en el fondo ahí empezáis a ver el peso específico que tiene que está impactando también, claro, en el proyecto, porque si en el fondo tenéis pocas horas, es decir, lo ideal es pocas horas, claro, pero ahí entra en otro cuento, que de repente qué es lo que está pagando el cliente, porque muchas veces lo que sucede es que el cliente está pagando siempre ocupamos la figura del auto, digamos, un Lada, un Toyota Tercel, para no ser tan... Los Lada casi no existen. Un Toyota Tercel, pero quieren un Lamborghini, ¿cachai? Entonces quieren reinventar Facebook, y los equipos nuestros, digamos, si bien es cierto, son capaces y tienen experiencia y todo, son equipos limitados en términos de cantidad de personas. Entonces no podéis dedicarle 1000 horas a rearmar Facebook cuando en realidad mejor ocupa Facebook. Bueno, y ahí yo retomo nuevamente la línea de conversación con Ross a propósito de la capacidad de uno como asesor, como consultor, para poder poner la pelota contra el piso. En el fondo es como, estas son las condiciones, independiente que sea definido y restringido por la plataforma, que en este caso... no hay que irse en contra de eso, pero sí es decir, esta es la realidad, y bajo esa realidad esto es lo mejor que podemos hacer para cumplir tus objetivos, porque al final todos estamos apuntando para allá. Sí, pero además hay evaluaciones que uno tiene que hacer, y en ese sentido yo también empatizo con el cliente, me pongo un poco de lado, o sea, siempre empatizo con el cliente, pero de repente se dan un poco estas pugnas. Pero por ejemplo, el otro día nos pasó, a propósito de una cotización de unos servidores, me hicieron una serie de preguntas a las que yo fui respondiendo de forma correcta, pero para ellos no era suficiente, porque ellos se imaginaban un sistema hiper mega automatizado, donde apretaban un botón, hacían test de Unity test o lo que fuere, digamos, para saber si el código estaba correcto o no es correcto, y se implementaba lo que se conoce hoy día como operación continua, vale decir, no hay caídas. ¿Ya? Y claro, yo no lo trabajo de esa forma, pero es casi como que lo trabajara de esa forma, y para ellos no fue suficiente. Cuento corto, decidieron no contratar nuestros servicios, pero el sitio se le ha caído en 3 o 4 oportunidades por errores humanos, y ahí quedó el concepto de operación continua. Claro. Cosa que a nosotros no nos ha pasado, digamos. Nosotros el otro día tuvimos problemas con el servidor, pero yo lo resolví en 10 minutos. Sí. Entonces
es como eso, digamos, que es comprensible hay requerimientos o evaluaciones técnicas que los clientes hacen, que necesitan, que requieren. A mí lo que me llama la atención es que de repente invierten grandes sumas de dinero en infraestructura que les queda grande, ¿cachai? Les queda grande y que más encima no la entienden. Entonces es como la medallita en el fondo, la tienen, sí, porque y se ufanan de tenerla, pero no la comprenden ni le sacan todo el provecho posible, porque igual las plataformas se les caen, igual, ¿cachai? Tienen problemas o cometen errores, porque mayoritariamente los errores que cometen son humanos, digamos. Malas configuraciones o malos testeos o malos... Sí, estamos. Uy, estamos en el tiempo. Yo sé que vamos a poder estar conversando más adelante de este y otros temas, así como qué hace un programador hablando de UX. Seguramente vamos a estar conversando sobre lo que hace un programador hablando de muchas otras cosas. Tenemos unos minutitos, dicho sea de paso. Claro, yo formalmente siempre me he dedicado al desarrollo, pero dirigí la empresa IDA casi 7 años, 6 años, no sé, ya perdí la cuenta. Sí, harto tiempo. Entonces, obviamente en ese intertanto me vi forzado a aprender también y especializarme en algunas cositas que me gustan más que otras, lo que decía el tema de los car sorting. Exacto. Ahora estoy viendo todo el tema tecnológico, soporte tecnológico para poder hacer test de usabilidad. Así que eso. Para ir optimizando constantemente, como siempre te ha caracterizado esa línea. Bueno, queremos agradecerles nuevamente. Estaremos en el próximo capítulo conversando, ahí Maxi ya conversando conmigo. Sí, lo vamos a hacer en las redes. Ahí te va a tocar la pelota a ti. Y agradecemos que logramos llegar a los 100 suscritos, algo que nos permite... 102. Claro, pero el 100 es el límite, el requerimiento inicial para poder personalizar la URL en YouTube. Era una de las metas que teníamos. A la segunda semana y algo ya lo cumplimos, así que desde esa perspectiva son metas súper acotadas, pero bastante reales y bastante reales al tamaño que tenemos actualmente en esa red social. Y desde esa perspectiva es nuevamente... Oye, es importantísimo que se suscriban. O sea, aquí o acá, no sé dónde está el botón, por acá aparece. Que se suscriban, eso a nosotros nos da un feedback súper importante para saber que lo estamos haciendo por lo menos bien, o sea, y que nos comenten, nos sugieran temas, nos digan, oye, podrían hablar de esto. El otro día Max preguntó en Instagram que uno quiere un car sorting y poca gente como que atinó a contestar de forma correcta, digamos. Hay algunas cosas que yo tengo en mente por ahí de hacer. Hay un video nuestro que no lo hicimos nosotros, lo hizo la Fernanda, sobre cómo hacer un heurístico, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de eso la próxima semana. Muchas gracias por la atención que nos han dado, los comentarios.